Amigos, es momento de la primera entrevista del día. Vamos a hablar sobre la aprobación de la norma para garantizar el funcionamiento del Jurado Nacional de Elecciones ante la ausencia de alguno de sus miembros. Hoy vamos a conversar con el doctor José Tello Alfaro, él es director ejecutivo de INICAM. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido a JN Noticias. Muy buenos días. Muy buenos días, Paloma. Ante todo es un gusto estar con ustedes el día de hoy para discutir este tema tan interesante que sin duda va a terminar pues con una sensación a veces de inseguridad jurídica que existe entre todos los operadores de la justicia electoral. Bien, doctor, por favor, coméntenos, ¿cómo garantiza o soluciona esta norma aprobada en el Congreso el funcionamiento del Pleno del máximo ente electoral de nuestro país? Lo que pasa es que se preveía, como lo señala la Ley Orgánica del Jurado Nacional de Elecciones, y en correlato evidentemente con la propia Carta Magna, recordemos la Constitución justamente habla sobre la estructura orgánica del Estado y particularmente lo que se denomina el sistema electoral, nombre que no está bien dado, lo hemos conversado en otras ocasiones, debería denominarse administración electoral. Esta administración electoral está compuesta por la OMPE, Jurado y RENIEC, y evidentemente tienen a través de las jefaturas de OMPE y de RENIEC los titulares del pliego y a través del Pleno, en el caso del supremo órgano electoral, que es el jurado, justamente un colegiado que se encarga de administrar justicia en nombre de la República en materia constitucional. Pero ¿qué ocurre? Si uno ve las normas de desarrollo constitucional, las leyes orgánicas, y en particular la Ley Orgánica del Jurado Nacional de Elecciones, advierte que una vez que son elegidos los miembros, sea por la Corte Suprema, sea por la Junta de Fiscales Supremos, sea por el Colegio de Abogados de Lima, por la Junta de Decanos de las Facultades de Derecho de Universidades Públicas o la Junta de Decanos de las Universidades, las Facultades de Derecho de las Universidades Privadas, siempre y cuando vemos que sea este proceso de elección, hay un titular y un suplente. El suplente se encarga de justamente asumir el cargo en caso de alguna causal de vacancia. Por ejemplo, Dios no lo quiera, la muerte de alguno de los miembros del Pleno. Entonces, el periodo por el cual este suplente está en actividad es el periodo en el cual está el mandato dado, en este caso, por 4 años a quien resultó electo. O sea, van en el mismo periodo, inician y terminan tanto titular como suplente. Lo que se prevé con esta norma es que se garantice el funcionamiento cuando se da el hecho que termina el mandato, sea el suplente quien ocupa este espacio dentro del colegiado del Jurado Nacional de Elecciones hasta que se elige al titular que va justamente a tener ejercicio del cargo en los siguientes 4 años. Hay que tener en cuenta algo importante. Recientemente con el Colegio de Abogados de Lima se ha una situación en cierta manera complicada justo durante un proceso eleccionario, porque el doctor Chanamé Orbe dejó el cargo dentro del periodo que le correspondía y en este interín hemos tenido ausencia de un miembro, Claro. Lo cual nos coloca al Jurado Nacional de Elecciones con 4 miembros y eso es algo complicado porque llegamos al límite del quórum que necesita para poder ejercer sus funciones jurisdiccionales y ha obligado a que el titular, en este caso del Pleno, que es el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, vocal supremo de origen, sea quien tenga un voto tirimenti, cosa que, bueno, pues en muchos casos complica la labor jurisdiccional. Este proyecto de ley ya convertido en una norma, sin lugar a dudas, salvo una situación de esta naturaleza, y resulta importante porque, en buena cuenta, dentro de lo que es, por ejemplo, la Administración de Justicia Especializada, tenemos que ahora en el Jurado Nacional de Elecciones se está tomando un mecanismo, digamos, de cobertura de espacios ante situaciones de mandatos vencidos, algo que, por ejemplo, si miramos de costado, no ocurre con el Tribunal Constitucional, ni tampoco con figuras que no están en la Administración de Justicia, pero que también tienen una elección congresal, que son, por ejemplo, el defensor del pueblo, un caso típico. Recordemos que incluso han habido defensores del pueblo que han ejercido el cargo de manera interina, pero prácticamente por un periodo más extenso o igual de extenso que el del titular electo en el Congreso. Claro. Bien, doctor, en todo caso, no
continuaría el miembro que ya ejerció funciones estos 4 años, sino que el suplente tendría que asumir esta función si todavía no se elige a su sucesor, ¿no? Ahora, en el caso de lo que está ocurriendo actualmente, y usted nos menciona del Colegio de Abogados de Lima, que todavía no elige su representante ante el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, ¿esta norma da alguna alternativa de solución inmediata? No, porque eso depende de esta institución, que es la que justamente elige a uno de los 5 miembros del Pleno. Es una institución que obviamente forma parte de la sociedad civil, es una institución gremial, y tiene una autonomía, es un colegio profesional de alcance no nacional, y bueno, o sea, mientras soluciona sus problemas internos, con una norma de esta naturaleza se podría tener solucionado el impasse de tener al Pleno incompleto. Entonces, creo que resulta saludable en la medida en que se mantiene la componenda del jurado y no dependemos de factores externos al jurado, como el Colegio de Abogados de Lima en este caso. ¿Cómo se elegiría, doctora, al suplente? El suplente se elige en el momento en que es elegido el titular, solamente que entraría en ejercicio una vez que termine el mandato del titular, si es que no ha sido reemplazado por el órgano eleccionario. Retomando el caso del Colegio de Abogados de Lima, se nombra titular y suplente, terminó el mandato, asume el suplente, en tanto, por ejemplo, en una situación atípica como la que se está produciendo ahora, el Colegio de Abogados de Lima en algún momento escoge al titular y suplente que va a seguir la línea, en este caso, como representación constitucional de este gremio en el componente o la componenda del Jurado Nacional de Elecciones. Doctor, en el marco de este debate en el Congreso, la legisladora Carolina Lizárraga sostuvo que la propuesta no iba a resolver este problema de manera inmediata y se preguntaba si era conveniente que ingrese un suplente que no tiene la experiencia que ya había adquirido el titular durante esos 4 años. ¿Qué opina usted al respecto? Es una posición respetable, pero definitivamente pues desde que una persona califica para ser miembro del Jurado Nacional de Elecciones, sea titular o suplente, ya está en condiciones de ejercer el cargo. Y hay que tener en cuenta de que el suplente, al igual que el titular, cumple los mismos requisitos. Así que en realidad creo que podría asumir el cargo, por más que el expertise no sea pues muy profundo en materia electoral. Recordemos recientemente, por ejemplo, que el actual presidente del Jurado Nacional de Elecciones llegó en el proceso, llegó ya iniciado el proceso electoral. Entonces, sí, o sea, habría que tener en consideración que esta situación, por ejemplo, es una situación que a veces se da y que finalmente hace que una persona que cumple con los requisitos y que esté en condiciones de ejercer el cargo lo ejerza a plenitud, como lo ha venido ejerciendo, por ejemplo, el actual titular. Bien, todavía no ha sido publicada la norma, ¿verdad, doctor? Bueno, está en proceso, ¿no? O sea, esperemos que todo esto arriba a buen puerto. ¿Cómo va la elección del miembro o el representante del Colegio de Abogados ante el JNE? Las informaciones o la información que circula en torno a esto no es muy exacta, así que sobre el particular preferiría no hacer mayor comentario. Bien. Bien, doctor, vamos a ver en todo caso qué es lo que ocurre. Mientras tanto, ¿cómo se está desarrollando las deliberaciones al interior del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones? Bueno, van avanzando con bastante dinamismo porque evidentemente vamos hacia el cierre de las elecciones que comprenden la elección general. Háblese de la presidencial, la congresal y la parlamentaria andina. Así que creo que es una etapa en la cual se tiene que jurisdiccionalizar el tema de los resultados con actas observadas que lleguen pues en última instancia al jurado, al Pleno Jurado Nacional de Elecciones. Entonces creo que la actividad procesal cesará en algunas semanas y definitivamente el Pleno, como lo viene haciendo desde 1931, nos asegurará nuevamente, como garante de la democracia, que vamos a tener una renovación de autoridades nacionales en los siguientes meses. Como corresponde. Listo. Doctor, muchísimas gracias por acompañarnos. Ha sido un gusto conversar con usted. Gracias, Paloma. Buen día. Hasta una próxima oportunidad. Amigos, vamos a hacer una brevísima pausa y volvemos.